del mediodía y es momento de meternos en la columna de judiciales de Rodolfo Tailade. Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy, ¿qué tema tenemos para la columna de hoy? Quería arrancar con una primera aproximación al problema de la Corte Suprema, sin demasiada profundidad, pero tocando algunas, recordando algunas cuestiones que son, digamos, de la génesis del Estado de Derecho, pero empezando un abordaje al tema de la Corte que va a tener básicamente en estas próximas semanas seguramente dos formas de ser tratado. Por un lado, el propio proyecto de reforma de la Corte que tiene media sanción de Senado, y por otro lado el presupuesto de la Nación, del presupuesto general de la Nación. Ahí también obviamente hay un capítulo para el Poder Judicial, para la Corte, y se va a venir también una polémica porque se plantea el fin de la exención de ganancias para los magistrados. Así que, bueno, pero va a ser, digamos, también motivo de otras columnas a lo largo de estos días o de estas semanas. Pero bueno, quería arrancar recordando un poco a Montesquieu, que es un pensador liberal francés que es, digamos, permanentemente citado por el liberalismo, pero muy pocas veces interpretado correctamente. Así que voy a hacer alguna interpretación cercana al ideario nacional y popular respecto de Montesquieu, que, dicho sea de paso, era juez, o fue juez en un momento, y desde ese lugar también hablaba, ¿no? Una de las frases que más me impactó de Montesquieu es: la obra maestra de la legislación es saber colocar adecuadamente el poder de juzgar. Esto lo decía, entre otras cosas, con un instituto sobre el cual también voy a volver en algún momento, porque aparte soy militante, que es el Jurado Popular. Pero bueno, de todos modos, para analizar el Poder Judicial a la luz del pensamiento de Montesquieu, hay que hacer algunas referencias también a uno de sus referentes más admirados, que era Maquiavelo. Maquiavelo afirmaba que cualquier régimen político, dice que cualquier régimen político se sostiene con el apoyo de la justicia y las armas. Porque todos saben que el que habla de imperio, reino, principado, república, está hablando de justicia y armas. Sobre las armas, bueno, se ha hablado mucho de lo que escribió Maquiavelo, pero sobre la justicia se han silenciado varios escritos del Florentino que se dedicaron a esta temática, entre ellos escritos florentinos, cuál es el motivo de las ordenanzas, dónde se encuentra y qué es lo que se debe hacer, de 1506, alocución dirigida a una magistratura, 1520. Bueno, estamos hablando de pensadores claves, ¿no? De lo que hoy conocemos como la democracia, Estado de Derecho, o los iniciadores. El ex juez Montesquieu, que te dije era juez, o sea que llegó a vender su magistratura como podían hacerlo los nobles. Él vendió su cargo de juez para financiar su monumental obra El Espíritu de las Leyes, que es donde supuestamente se habla de la división de poderes. Y dice en el libro 6, capítulo 5, un problema de actualidad: ¿en qué gobierno el soberano puede ser juez? Y allí recurre a Maquiavelo, que es, como decía, uno de sus referentes, para explicar la dificultad de las cortes pequeñas en número, que en el caso de la ciudad-estado de Florencia, sobre la cual reflexionaba Maquiavelo, era de 8 jueces. Es decir, en una población muchísimo más pequeña, era una ciudad, tenía una Corte Suprema de 8 jueces, y la conclusión de Maquiavelo era contundente: pocos son corrompidos por poco. De manera que Montesquieu avanzó en esa interpretación, y después, en el avance de su obra El Espíritu de las Leyes, hace una muy breve referencia al Poder Judicial. ¿Por qué es breve? Porque jamás Montesquieu sostuvo una división tripartita de poderes, en el sentido de pesos y contrapesos, como habitualmente se nos impone, digamos, desde un discurso dominante, tanto jurídico como político.
esto de la división, que es la división de Montesquieu, es una invención, nadie conoce el autor, pero se sigue repitiendo 175 años después, y parece haberse transformado en una verdad. Él sostenía que al poder del gobernante, es decir, al poder ejecutivo, debía contraponerse el del parlamento o el poder legislativo. Eso eran los pesos y contrapesos en una república. Al judicial nunca le asignó ese rol de poder por el peligro que ello implicaba. Allí sostiene, dice, entre otras cosas, en este capítulo, solamente hace una referencia al Poder Judicial cuando analiza la Constitución de Inglaterra. Es decir, el Poder Judicial no es materia de tratamiento en el espíritu de las leyes, que es la obra señera, digamos, de Montesquieu. Y acá incorpora, dice Montesquieu, un elemento central que tiene que tener la magistratura, que debe ser, dice, el poder de juzgar no debe ser dado a un senado permanente, sino ser ejercido por personas extraídas del pueblo, en ciertos tiempos del año, de la manera prescripta por la ley, para formar un tribunal que no dure más de lo que la necesidad exige. Ya hablaba de estos jurados populares y de sacarle a quienes empezaban a buscar apropiarse de la necesidad de juzgar o de la potestad de juzgar, que eran los magistrados, apropiándoselos y sacándoselos al pueblo. Bueno, decía Montesquieu que la función de los magistrados debería circunscribirse a ser la boca de la ley, y también recalca la necesidad de que los jueces sean de la misma condición del acusado, es decir, surgidos del pueblo y no de una casta o linaje. Bueno, en definitiva, yo planteo este abordaje inicial en donde habla Montesquieu, que es, insisto, una semilla en todo lo que cuando se habla de Estado de Derecho, que habla de, por un lado, la Corte de 8 para la ciudad de Florencia, que les parecía pequeña. Esta recomendación y enseñanza la aprendió Europa. Si se promedian a los 27 países de la Unión Europea, tenemos un número de 64 jueces integrantes de sus respectivos tribunales supremos, es decir, un promedio de 64 miembros por país en los 27 países de Europa. Encabeza la lista europea, por ejemplo, Italia, tiene 351 miembros su Corte Suprema. Su Corte Constitucional tiene 15. Alemania tiene 127, su Corte Suprema, pero su Corte Constitucional 16. En cualquier caso, es siempre más de lo que tenemos nosotros. ¿Cuál es la Corte Constitucional o cuál es la diferencia? Nosotros tenemos todo concentrado en una sola Corte. En cambio, por ejemplo, Italia, España, Alemania tienen la Corte Suprema de 351 miembros en el caso de Italia, de 127 en el caso de Alemania, para las funciones, digamos, de sentencia definitiva en resolución de litigios, funciones casatorias, arbitrariedades, y después está la Corte Constitucional, que solamente define cuestiones vinculadas a la constitucionalidad de una ley. De hecho, es un carácter más político y hay algunos sistemas que ese tribunal es rotativo. La Corte de Argentina, con 4 jueces, es la más pequeña del mundo. Ahora, vos sabés que es la más pequeña del mundo, por eso tiene sentido la reforma que se está buscando desde el Congreso, con media sanción del Senado. Lo que no es pequeño es el presupuesto de la Corte Suprema, que la verdad no tiene ningún tipo digamos, de posibilidad de comparar entre lo que realmente para lo cual funciona y el número de plata que gasta. Estamos hablando que la Corte Suprema para el periodo 2023, es decir, en el presupuesto que vamos a empezar a discutir en el Parlamento a partir de mañana, la Corte, solamente la Corte, no estoy hablando del Poder Judicial, está pidiendo 50.000 millones de pesos para la Corte, para 4 personas. Resulta que de esas 50.000... Porque un punto ahí. Una cosa es el presupuesto para la Corte, y ahí está dividido, ¿no? Lo que tiene el máximo tribunal y lo que tiene el resto del sistema de justicia. Exactamente. Que lo maneja más el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura. Pero ahí hay un problema muy, muy grave, a mi juicio, que tiene que ver con lo siguiente, Eva. La Constitución Nacional es clara cuando dice que la administración de los recursos del Poder Judicial corresponderá al Consejo de la Magistratura de la Nación.
a partir de una puja de poder que se dio fundamentalmente en los últimos años del gobierno de Cristina, pero que ya venía desde Néstor planteada, la Corte generó una distorsión en este sistema y se quedó con la administración de sus propios recursos. Es decir, hay dos presupuestos separados de manera inconstitucional. Uno lo tiene el Consejo de la Magistratura para todo el Poder Judicial de la Nación y otro lo tiene la Corte Suprema para su propia estructura. Entonces, ahí hay que corregir algo, porque además con eso la Corte genera premios y castigo hacia el interior de la organización del Poder Judicial. Entonces, es muy necesario resolver la cuestión del presupuesto, ¿no? Entre otras cosas porque es mucha plata. Me acuerdo que había uno de los argumentos, ¿no?, de la oposición cuando se estaba debatiendo lo de la ley ¿no?, de esta ley que resucita de alguna manera la Corte, el Consejo de la Magistratura, un argumento que tenía que ver que, bueno, si ahora un cortesano, ¿no?, iba a estar en el Consejo de la Magistratura, de alguna manera parte del presupuesto de la Corte podía ayudar a la administración de todo el sistema de justicia, pero eso no pasa, digo. No pasa. Es que la Corte, justamente, una de las razones por la cual la Corte pega este golpe de Palacio y deroga una ley, o mejor dicho, declara inconstitucional una ley, torna vigente una ley que estaba derogada hace 16 años para sentarse en el Consejo de la Magistratura, tiene que ver con ordenar esta cuestión de los recursos. El problema es que no se ordena desde el punto de vista constitucional, sino desde un punto de vista ilegal, porque ellos al Consejo van justamente para manejar los recursos del Poder Judicial, habida cuenta que esta diferencia, digamos, en el manejo ha generado muchos contrapuntos, muchas diferencias y fundamentalmente muchas conjeturas sobre la transparencia y la forma en que la Corte ejecuta su propio presupuesto, porque una de las razones por las cuales la Corte en su momento pujó y logró quedarse con el presupuesto buscaba que nadie le controlara sus plazos fijos. Es decir, una plata que la Corte tiene, que nadie sabe cuánto es, en dónde está, qué interés rinde, que son cientos de miles de millones de pesos, que muchas veces la Corte la usa para algunas veces completar aumentos salariales, pero fundamentalmente es una masa de plata que no se conoce digamos cuánto es el destino. Entonces, metiéndose en la administración del Poder Judicial, empezando a condicionar la administración, en definitiva es una forma de quedarse con toda la administración del Poder Judicial y no solamente con su parte del presupuesto para la cual ya lo había conseguido. Pero este presupuesto que la Corte está pidiendo de 50.000 millones de pesos para el 2023, que claramente van a ser más porque obviamente se tiene que indexar de acuerdo a la inflación, etcétera, pero es para 4 personas que tienen, según la propia acordada del 22 de agosto pasado, en donde le piden al Consejo de la Magistratura este número, está hablando de que la Corte tiene 4.700 empleados, es decir, más de 1.200 por juez en este momento, más de 1.200 por juez, y es un tribunal que no da respuestas a prácticamente nada, no hay respuestas ni jurisdiccionales ni las respuestas institucionales que queremos. Entonces me parece fundamental empezar a poner el foco en estos gastos, que por ahí a la luz del presupuesto nacional no es mucho, porque son 2%, el 3% del presupuesto nacional, hay que ver de acuerdo a lo que vaya a pasar, pero el problema es la respuesta que le da ese servicio público a la ciudadanía. O sea, si estamos invirtiendo tanto dinero para que haya respuestas absolutamente insuficientes, me parece que hace falta un ajuste de tuerca, y eso es lo que debería pasar a partir de ahora en el Consejo de la Magistratura, con 4 diputados y 4 senadores. Vamos a ver si es así. Podemos hacer una columna sobre lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura alguno de estos días, ¿no? Sí. O lo que no está pasando, porque la verdad que pareciera que Rosati se sentó ahí para que no pase lo que estaba por pasar. En definitiva, que los concursos empezaran a salir, una cosa muy muy insólita, pero a la vez grave. Bueno. Sí, la preparo. Sí, una columna que le tenemos
que tener. Bueno, Rodo. Bueno, disculpen la demora, pero hoy está complicadísimo la ciudad. Pero el horario de las 13 lo voy a mantener. Perfecto, acá los oyentes siempre fieles.